Ok. Ya está. Ok, bueno, pues buenas noches a todas, todes, todos, compañeras, compañeros, compañeros, que se reúnen el día de hoy, esta noche, más bien, para venir a hablar acerca de un tema muy interesante, ¿no? No sé, Adriana, si tú quieras dar unas palabras antes de comenzar o quieres que yo introduzca, eh, pues, la sesión del día de hoy. No, sí, voy a hablar de otra vez y que se quede grabado. Me gusta que Comida No Bombas se siga, pues, bueno, que se siga esparciendo lo que es Comida No Bombas. Comida No Ujú. Bombas, pues, bueno, es un colectivo sin fines de lucro que alimenta a personas que viven, están en la calle, que se les dificulta el recurso de la comida. Nació en los años 80, porque, bueno, Estados Unidos, que nació en Estados Unidos, decide invertir en armas para la guerra y deja atrás los servicios, digo, las necesidades básicas de otras personas, que en este caso, pues, es la comida. Entonces, bueno, este colectivo surge a través de, pues, esta necesidad y que como en los años 90 se introduce como a un nivel más global y bueno, ahorita estamos operando así como que sí, a nivel eh, internacional, hay muchos afuera de México, también pues aquí en México ya empieza a llegar este colectivo a más estados del país y pues bueno, ojalá que Comida No Bombas Morelia tiene como objetivo, ahora sí que parezco político en campaña, no estoy prometiendo nada, quiero ser claro, digo clara, mis pronombres son she, her, bueno, soy Clara, pero me interesa mucho que Comida No Bombas tenga un espacio físico donde se pueda cocinar, donde que se pueda mantener en lo, pues sí, ahora sí que en lo colectivo, ¿no? Sé que, bueno, es algo a largo plazo, pero pues ojalá que nos empecemos ya dando a conocer un poco más y que podamos ir impactando un poco más a la ciudad de Morelia, que bueno, que es donde yo nací y que me gustaría que además conocía a las personas correctas para hacer este proyecto y ojalá pueda ser parte de eso. Y si no, pues bueno, ojalá siga alimentando más personas de la calle. Gracias, Pablo, ya voy a dejar de hablar. No, gracias a ti, Adriana. A final de cuentas, es gracias a lo que ustedes están haciendo, a Comidas No Bombas, que se organiza pues esta plática del día de hoy, ¿no? Y la verdad es que le agradezco a Adriana. Esa es la segunda oportunidad que me otorga, pues, de estar en contacto con compañeras, compañeros, en ese espacio que organiza Comida No Bombas, Morelia. Y la verdad es que celebro cualquier acción que tenga un impacto pues positivo en las personas más marginadas de la sociedad, ¿no? Obviamente, miembros de la clase obrera, hombres, mujeres e incluso niños, y también personas en situación de migratoria y cualquier otra situación que los excluya de el disfrute social, pues de la vida que llevamos todos nosotros, ¿no? Entonces, le agradezco mucho a Adriana por esta nueva invitación y a Comiendo Bombas no solamente por ofrecer el espacio, sino también por la labor que llevan a cabo. Y pues el día de hoy vamos a hablar de otros temas distintos a los que hablamos en la primera ocasión. Si ustedes estuvieron en esa conversación que tuvimos originalmente, pues hablamos de un tema muchísimo más general. Hablamos de filosofía para anarquistas, ¿no? Como introducir a través de conceptos, digamos, típicos de la tradición anarquista, el tipo de reflexiones filosóficas que, pues, interesaría a alguien interesado en la filosofía, digamos, pero también a cualquier anarquista que se proponga, pues, una construcción desde lo colectivo para transformar las cosas, ¿no? Entonces, estuvimos en esa conversación la vez pasada y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muchísimo más concreto, que son los trabajos de mierda. Voy a compartir la pantalla, espero que todos puedan verla. Ya aquí debería estarse compartiendo. Si no se comparte, pues alguien.
haga el favor de avisarnos. Pero esta es una pequeña presentación que hice del tema de los trabajos de mierda, ¿no? Trabajos de mierda es un libro escrito por el antropólogo anarquista David Graeber, eh, Mm. que tiene su origen en un primer ensayo que escribió él unos años antes. Pero Trabajos de mierda es un libro que analiza desde la antropología el fenómeno de que cada día más personas desempeñan un trabajo sin utilidad alguna, ¿no? Básicamente, el trabajo de mierda se define así: un trabajo sin utilidad, un trabajo que no tiene ninguna repercusión positiva, digamos, en el mundo. Puede tener repercusiones negativas, de eso vamos a hablar el día de hoy, pero vamos a hablar no solamente de qué son los trabajos de mierda, según el antropólogo David Graeber, vamos a hablar también de qué nos dicen los trabajos de mierda acerca de las sociedades contemporáneas que podemos o no llamar capitalistas. Mucho de lo que Graeber va a decir en última instancia tiene que ver con una polémica sobre si podemos seguir llamando capitalismo a lo que existe el día de hoy o si tenemos que hablar de algo distinto. Ya veremos qué es lo que dice Greber al respecto, pero de eso vamos a tratar, ¿no? De qué son los trabajos de mierda, qué tienen que decir para la sociedad y también de algunas cosas que Greber también señala, que son, por ejemplo, la resistencia que nace a los trabajos de mierda en los obreros, ¿no? En la gente de la clase obrera, que se ve obligada a desempeñar estos trabajos de mierda y que en muchas ocasiones, pues no puede simplemente decir, ya no quiero hacer mierda, ¿no? Entonces, los trabajos de mierda es un tema que a todos nos puede interesar, independientemente de, pues, nuestras orientaciones políticas, independientemente de nuestras ideologías, si las queremos llamar así, porque, número uno, es un problema que se hace cada vez más común. Eso es lo que argumenta Greber y veremos la evidencia de ello. Eh, También toma cada vez más importancia en nuestra vida cotidiana porque no solamente se integran nuevas labores que son inútiles, o sea, gente que hace pura mierda, sino que también hay un proceso de mierdificación de la economía o de la vida económica. Cada vez más trabajos tradicionales se hacen de mierda. Eso es básicamente lo que dice Greber. Entonces, muchas personas que solían llevar a cabo trabajos útiles empiezan a haber llenado su espacio de trabajo, el tiempo de trabajo, perdón, de actividades inútiles o de tiempo muerto en el que tienen que hacer como que trabajan. Entonces, por eso es importante, digamos, en general el tema, ¿no? Y quisiera hablar de ello porque verán ahí abajo un logo que dice Parelio. Recientemente hemos producido un programa de podcast que se llama Parelio, que es un podcast sobre economía política y teoría crítica, que analiza justamente este tema. Básicamente el podcast lo hemos producido ya durante varios meses, hemos tocado varios temas de economía política contemporánea o teoría crítica contemporánea, cosas que tienen que ver con fenómenos económicos actuales, digamos, desde una perspectiva crítica y abiertamente marxista. También debo decirlo, tengo que hacer una pequeña confesión el día de hoy. Yo me considero marxista. Tal vez muchos de ustedes se consideren a ustedes mismos anarquistas. Y yo creo que esta es una oportunidad también para dialogar estas dos tradiciones del socialismo, no solamente porque Greber hace alusión directa y crítica directa a la tradición marxista en su obra, sino también porque yo teniendo una opinión distinta a la de Greber, puedo también acercarme críticamente a ello y me encantaría escuchar la opinión de todos ustedes respecto a lo que tengan que ver con este tema, ¿no? Porque al final de cuentas no es un tema menor decir que el capitalismo ha terminado. Entenderán que es una afirmación muy fuerte en términos históricos decir que toda una época de la humanidad, el capitalismo, ha llegado a su fin, ¿no? Entonces, este es el fenómeno de los trabajos de mierda. ¿Y qué dice Greber respecto al
trabajo de mierda. Un trabajo de mierda es un empleo tan carente de sentido, tan innecesario o tan pernicioso que ni siquiera el propio trabajador es capaz de justificar su existencia, a pesar de que como parte de las condiciones de empleo, dicho trabajador se siente obligado a fingir que no es así. Un trabajo de mierda no es lo mismo que un trabajo precario. Y las diapositivas que voy a poner no las voy a leer tal cual, al menos no todas, pero ustedes las pueden encontrar en las redes sociales de Parelio, en Instagram, Facebook y otros tantos lugares, en otro formato, para que pues, puedan conocer un poco más sobre esto, ¿no? Las pueden compartir por ahí si ustedes gustan y si les interesa el tema, pues pueden regresar a él y leerlo después. Pero bueno. Y además, hoy vamos a hablar de cosas que no están ni aquí ni en lo que hicimos en el podcast. Entonces, un trabajo de mierda no es lo mismo que un trabajo precario. Un trabajo precario puede ser muy malo. De hecho, es lo que define como precario a ese trabajo. Pero un trabajo de mierda puede ser muy cómodo. Lo que importa es la utilidad del trabajo. El trabajo precario puede reportar una utilidad mayúscula para el empleador de ese trabajo, para el capitalista básicamente, mientras que un trabajo de mierda no le está reportando ninguna utilidad discernible al empleador. Incluso los trabajos de mierda pueden llegar a ser muy bien pagados, pueden ser muy cómodos, pueden tener muchas prestaciones, pueden darle mucha libertad al trabajador para hacer de su tiempo lo que él quiera, pero eh, no quita, no obsta este carácter de inutilidad. Y esto suele estar acompañado de serios efectos negativos. Esto ya debería estarnos hablando un poco de contrasentido a nuestros sentidos comunes respecto a lo que podríamos pensar, pero regresaremos a esto más adelante. Greber identifica 5 tipos de estos trabajos de mierda. Los lacayos son aquellos cuya función solamente es hacer parecer más importante a otra persona o grupo de personas. Por ejemplo, y también debo mencionar que la tipología que Greber presenta la estructura a partir de declaraciones que le llegaron a través de las redes sociales, correo electrónico, contacto personal, de personas que se empezaron a sincerar sobre la inutilidad de su trabajo. Cuando Greber escribe su primer artículo, causa tanta sensación que le llegan cientos y cientos de correos electrónicos donde la gente le cuenta sus experiencias como trabajadores de mierda y cómo ellos se sienten identificados con lo que él ha escrito y utiliza todas esas declaraciones reunidas para hacer su trabajo como antropólogo y traernos esta teoría de los trabajos de mierda, ¿no? A través de esas eh, declaraciones que hace la gente que dice, sí, mi trabajo es una inutilidad absoluta, Greber identifica estos 5 tipos. Los lacayos, uno de ellos, como digo, su única función es hacer parecer más importantes a otras personas. Entonces, ¿cómo podemos pensar en esto? Las declaraciones que Greber junta y presenta hablan por sí mismas, pero podríamos pensar el caso de una persona que es contratada como secretaria en una firma de abogados, por ejemplo, abogados empresariales que lo único que hace es contestar el teléfono una vez al día, si acaso. Hay días en los que no contesta. Y donde los otros compañeros de la oficina son 5 abogados que hacen exactamente lo mismo durante grandes periodos de tiempo. Sentarse en sus escritorios a contestar el teléfono una vez al día, si acaso, a veces tal vez 2 en un día muy ocupado, pero generalmente no tener nada que hacer. Entonces, esa mujer es contratada como secretaria. ¿Por qué si la llamada que ella responde a la semana, bueno, al día, puede ser fácilmente contestada por otro de los personas que están ahí sin hacer nada? La cuestión, diría Greber, es hacer parecer importante a esta empresa, porque nadie toma en cuenta una empresa que no tiene al menos una secretaria. Y obviamente, mientras más secretarias tenga una empresa, más prestigiosa parecerá esa empresa desde afuera. Entonces podemos empezar a notar un carácter como de simulación, como de especulación o como de ficción que se va dibujando en los trabajos de mierda, ¿no? Pero esos son los lacayos.
Este caso, yo creo que el de la secretaria ilustra muy bien. Hay un caso básicamente así, recado por Kreber, ¿no? Los secuaces son gente que se ve obligada a usar tácticas manipuladoras o agresivas con tal de vender un bien o un servicio. Son personas que se pueden imaginar ustedes como agentes de ventas en call centers que venden productos milagros a abuelitos que ven a Jaime Maussan por la televisión. Estas personas no es que estén buscando dañar a los abuelitos que ven a Jaime Maussan en la televisión, son personas que pues se ven obligadas por su situación socioeconómica a hacerla vendedores y pues tienen que cumplir su trabajo para sobrevivir. Entonces, se valen de estas técnicas para colocar este producto. En el caso, digamos, de los productos milagros de Jaime Maussan, podría ser pues simplemente mentir, ¿no? Pero podríamos pensar en cosas un poco más, menos claras, como por ejemplo la venta de acciones, la venta de seguros, de bienes raíces dudosas, cosas por el estilo, que pueden remontarse a lo que ustedes quieran. Hace una semana, semana y media o algo así, se desmanteló, me parece que en Puebla, un call center que operaba específicamente para promover una estafa en estados del centro de México, ¿no? Entonces, ese caso también sería, por ejemplo, todas las personas que tenían que trabajar en ese call center estaban haciendo un trabajo de mierda, porque no solamente eran inútiles, eran perniciosos socialmente, hacían daño, ¿no? Entonces también el trabajo de mierda puede tener este carácter, no solamente inútil, también dañino. Los parcheadores, por su lado, muchos programadores han de tener como idea más o menos de qué es esto de ser un parcheador, pero un parcheador es una persona que resuelve pequeños problemas en un sistema únicamente para que esos problemas se vuelvan a presentar después y tenga que volver a solucionar ese pequeño problema sin posibilidad de ir al sistema y corregirlo en su fuente. Un parcheador está ahí simplemente para hacer un ritual de constante repetición en el cual se soluciona un problema que alguien más pudo solucionar. Y si nos damos cuenta, ahí se hace presente otro rasgo de los trabajos de mierda, que es la redundancia de muchos de ellos. Si la primera persona hubiera hecho bien su trabajo, la segunda persona no hubiera tenido que ser parcheador, entonces no hubiera tenido que hacer nada. Mientras que si el parchador tuviera oportunidad de corregir finalmente el sistema que la primera persona no hizo bien, para qué necesitaríamos a esa primera persona si el parchador pudo haberlo hecho bien desde el comienzo? Entonces hay un bucle, una redundancia de uno de los dos trabajos y ese también es un argumento que Marx y también mucha de la tradición socialista utiliza, ¿no? Los capitales son redundantes. Adriana, creo que levantaste la mano. Sí, o sea, bueno, es como, estás hablando casi de la obsolescencia programada. No necesariamente de la obsolescencia programada, porque la obsolescencia programada es cuando un producto está diseñado para que falle en cierto momento. Entonces yo hago una bombilla, es el caso clásico, que se va a echar a perder a los 100 encendidas o a las 100 horas de usarse. Entonces yo programo cuando ese producto va a echarse a perder. Eso es Sí, obsolescencia, ya. el echarse a perder. Y eso hace que más gente tenga que comprar mis malditas bombillas, ¿no? Los parcheadores, en cambio, al interior de una organización, al interior de una empresa capitalista, solucionan problemas como, por ejemplo, un error que hace que una tabla de Excel no se pueda copiar de un Excel a otro. Entonces tengan ellos que copiar primero a la mano todo el Excel en otra plataforma y luego copiarlo al Excel final, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser un problema o una circunstancia automatizable o que se pueda solucionar. ¿Por qué no un empleador quisiera que se solucionara? Ahí es donde David Graeber da las explicaciones antropológicas que son más interesantes, ¿no? ¿Por qué quisiera un empleador poner a hacer a alguien trabajo inútil? En última instancia, ya lo veremos, tiene que ver con que ese empleador se ha convertido en un señor feudal o en un dignatario de algún
título nobiliario gerencial. Ahorita vamos a llegar a eso, ¿no? Pero sí se entiende más o menos la diferencia, ¿no? ¿O hay alguna otra duda, Adriana? No, 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 ya entendí. Gracias. Va, muchas gracias. El marcacasillas, ya nomás para irnos rápido, el marcacasillas es una persona que simplemente lleva registro de la eficiencia de los procesos de una empresa o los procesos mismos, ¿no? Es una persona que llena un formulario respecto a qué tan eficientes son ustedes al llenar una hoja de Excel, ¿no? O al copiar esos Exceles malditos, que se pueden automatizar, pero que alguien por alguna razón no quiere hacer, ¿no? Ese es el marcacasillas, el que guarda la eficiencia de la fuerza laboral de una empresa. El supervisor es el que se encarga de la gestión y asignación de tareas inútiles. Son básicamente productores de mierda. Son la gente que se encarga de decirle a gente que haga nada. Son la gente que hace efectiva la mierda en el sistema capitalista. Y ellos mismos, como esos 5 abogados que yo puse al comienzo como ejemplo, son trabajadores de mierda en muchos casos, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí 5 tipos de trabajadores de mierda. Y uno podría pensar, bueno, que te paguen por no hacer nada, pues está bien chido. A mí me pagan por hacer muchas cosas que no me gustan o trabajar muchísimo tiempo, qué cómodo sería que alguien pues, te diera dinero por no hacer nada. Los testimonios que Greber reúne, sin embargo, hablan de lo contrario, hablan de una historia totalmente distinta y hablan acerca del profundo sufrimiento y la violencia psicológicos involucrados en el trabajo de mierda. Esos trabajos pueden provocar en el trabajador intensos sentimientos de culpa, de ira, tristeza, frustración, confusión moral, nihilismo, confusión simple también, confusión de simplemente no saber qué está pasando. Y en muchos casos se trata también acerca de la ambigüedad que existe en el trabajo de mierda. En un trabajo de mierda, si ustedes entienden la infortunio de tener uno de estos, yo sí. Si alguno de ustedes se siente identificado con cualquier cosa que he dicho, sabrá que en muchos casos es bien extraño pensar que no sabes exactamente si alguien sabe que no haces nada y si esa persona sabe que no haces nada, o más bien si no lo sabe, se puede entrar en algún momento y te pueda despedir. Hay como una conciencia muy clara acerca de la inutilidad de ese trabajo y de lo que representa para tu continuidad dentro de una empresa. Y al mismo tiempo, hay una ambigüedad respecto a lo que tienes permitido o no permitido hacer en ese tiempo libre. Eh, Puedes sentarte y leer una novela, puedes sentarte y jugar un videojuego, puedes sentarte y cultivarte en las artes más altas de la creación humana. ¿Quién sabe? Igual y sí, igual y no. Y ir con uno de tus supervisores y preguntarle no siempre es la cosa más fácil. Entonces, hay también una confusión constante respecto a qué puedes y qué no puedes hacer como trabajador de mierda y qué tanto tus supervisores y empleadores se permiten el que tú pues hagas lo que quieras en el tiempo muerto, ¿no? O que tomes actos de rebeldía, ¿no? Ya veremos la rebeldía después. Pero puede provocar todo esto y eso puede llevar a una persona a la ideación suicida o a la autolesión, porque ese tipo de sentimientos son sentimientos pues muy intensos en muchos casos. En 1901, el psicólogo alemán Karl Gross acuñó la frase "el placer de ser la causa", al notar la felicidad que siente un bebé cuando se percata de que su juego tiene efectos en el mundo y que puede decidir entre actuar o no. Incluso sin ser conscientes de ello, este placer es el trasfondo de toda experiencia humana. Si esto es así, dice Greber, podemos empezar a comprender por qué el hecho de que alguien esté atrapado en un trabajo en el que se le trata como si hiciera algo útil y tiene que fingir que está haciendo algo inútil, pero al mismo tiempo al mismo tiempo es dolorosamente consciente de que no hace nada útil, puede tener efectos devastadores. No solo es un ataque directo al ego de la persona, sino también a los propios cimientos que sostienen su existencia como individuo. Un ser humano incapaz de tener un impacto significativo en el mundo deja de existir. Número uno, salta a la vista el carácter casi eh,
ontológico de la afirmación de Greber, ¿no? Y todos los que no sean filósofos dirán que es ontología, ¿no? Básicamente es la pregunta por la existencia. Y Greber hace una afirmación así de fuerte porque me parece si está intentando decir algo en un sentido ontológico. Tal vez no ponga el acento ahí, pero sí está hablando de, en mi opinión, de una dimensión de la existencia misma de la persona humana. Y eso, ustedes comprenderán, es una preocupación muy honda. No por nada el existencialismo hizo mella justamente en ese tema, dentro de la conciencia occidental o europea, o como se le quiera llamar. En las formas tradicionales del trabajo, el trabajador se sentía realizado en su obra. Pueden pensar ustedes en un artesano que al terminar de fabricar lo que sea que estuviera fabricando, sillas, instrumentos musicales o cualquier otra cosa, se podía ver reflejado en su pericia, en su habilidad, en aquello que había hecho y se sentía satisfecho, había un goce de las habilidades que uno había alcanzado. Incluso en el capitalismo, al trabajador no le quedaba duda de la utilidad de su trabajo, porque finalmente te están explotando, están enajenando tu producto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sabes que tu producto tiene una utilidad social porque tiene un valor y se va a vender y va a percibir ganancia el capitalista. Entonces, que fueras inútil no era una pregunta. El conflicto laboral se daba tradicionalmente por las condiciones de trabajo, salarios, jornadas, etcétera, pero el sentido o sin sentido del trabajo no solía ser un problema. Esto es de nuevo una tesis que podemos notar tiene una dimensión ontológica, el sentido de la vida, el sentido de la existencia misma de la persona durante el tiempo de trabajo. En ese sentido, podríamos decir que el trabajo de mierda también les mierdifica el alma. Concebir el trabajo consentido como una necesidad de la persona humana va en contra de las ideas económicas más difundidas. Por ejemplo, si el supuesto de la economía tradicional es que el Homo economicus, ese sujeto que la economía se imagina cuando describe eh, pues los fenómenos de la economía, se guía por criterios min-max, es decir, el mínimo coste por el máximo beneficio, podríamos esperar que todos busquen trabajos que remuneran por no hacer nada, ¿no? De la misma manera, se supone que toda asistencia social o ayuda estatal tendrá el efecto de desincentivar a las personas y hacer menos probable que busquen trabajos de verdad. Ustedes tal vez hayan escuchado esta clase de argumentos en el pasado. Son muy comunes en línea, son muy comunes también en varios medios de comunicación y muchos, digamos, los intelectuales, o como quieran llamarlos, sostienen o sostuvieron o siguen sosteniendo opiniones como esta o muy similares, ¿no? La idea de que si el gobierno, si papá gobierno te viene a dar algo, ya no vas a querer hacer nada, vas a ser un huevón y ya no vas a estar en la economía productiva, ¿no? Sin embargo, los estudios empíricos o los estudios que se pueden ofrecer en contra de estas tesis incluyen estos dos casos que Greber ofrece dentro de su libro, dentro de su bibliografía, ¿no? Casos donde los ganadores de la lotería y los reos personas que tienen satisfechas sus necesidades porque un ganador de la lotería ya no tiene que trabajar para vivir y porque un reo es mantenido por el sistema penitenciario, presumiblemente, eh, aún así prefieren mantenerse activos laboralmente. Una persona en retiro, que tiene un retiro temprano o que ha llevado toda su vida trabajando y se retira, muchas veces entra también en depresión porque ya no siente la utilidad que sentía en su vida una vez que ha dejado de trabajar, incluso en condiciones de precariedad. Muchas historias existen, y tal vez ustedes conozcan gente que pasó toda su vida trabajando, se fue al retiro y ya no supo qué hacer consigo mismo y pueden pues llegar a tener casos de depresión, ansiedad y otros problemas mentales, ¿no? Pero tanto retirados, pensionados como reos prefieren por ello mantenerse activos.
Y podemos ir un paso más allá. Nosotros sabemos también que es un castigo común dentro de las prisiones que se le prive a los reos de desempeñar trabajos productivos o incluso hacer arte y cosas por el estilo. El aislamiento solitario no solamente te aísla de los demás y te aísla por ello, y también tenemos datos sobre el efecto negativo del confinamiento solitario, es por el aislamiento social que lleva a cabo el reo, sino que también te priva de poder hacer algo medianamente útil porque no tienes nada a tu alrededor. Es solitario de otras personas, pero también solitario de ti mismo, por así decirlo, ¿no? Entonces, Greber identificaría esos dos casos como elementos que van en contra de estas ideas económicas tradicionalmente aceptadas. Greber identifica por su lado tres causas de estos trabajos de mierda. Ya sabemos cuáles son, ya sabemos qué efectos tienen en el trabajador, cuáles son las causas que explican los trabajos de mierda. Por un lado, el gerencialismo, que es, por así decirlo, la ideología que guía los actos de los directivos de las empresas y también en grado muy importante desde la época neoliberal de la gestión pública y de la gestión de los servicios públicos. El gerencialismo es la idea de que debemos eh, medir el trabajo en términos de eficiencia y un sentido de eficiencia abstracto, es decir, un sentido de eficiencia que no está relacionado con las cualidades propias del trabajo que se lleva a cabo, porque ¿quién más que el trabajador para decir cuál es el mejor trabajo, cuál es la mejor calidad de trabajo, sino es como dictado desde arriba por los señores feudales gerenciales, se lleva a cabo desde un punto de vista abstracto, desde un punto de vista de la perspectiva del gerente. Y este gerencialismo justamente lo que hace es pedir o solicitar, desplegar más bien todo un sistema de dispositivos de medición de la eficiencia. Justamente ese es su objetivo, medir la eficiencia y acrecentarla, que tienen que ser movidos por alguien. Esos dispositivos requieren a trabajadores que los empleen para la medición de esa eficiencia. Entonces, ahí los marcacasillas adquieren mucho sentido. Dentro de una empresa capitalista, el gerencialismo produce a una fuerza laboral dedicada únicamente a la medición de la eficiencia. El incremento de la actividad financiera, por su lado, es, número uno, el incremento de una actividad cuya única función es transferir valor o transferir valores. El sistema financiero, antes de la crisis de 2008, la crisis de las subprimes, fue todo un tema de discusión dentro de los regímenes neoliberales en Occidente, porque sus proponentes como alternativa de desarrollo económico ofrecen argumentos del tipo de que con las finanzas finalmente habíamos descubierto como una mina de oro inagotable, que las finanzas nos iban a llevar al siglo XXI del, en un mundo capitalista donde ya había acabado la historia además, ¿no? Recordarán que el fin de la Unión Soviética pues marcó el fin de la historia, entonces lo único que daba era un crecimiento maravilloso de las libertades que se iba a dar gracias a el sistema financiero, ¿no? Después de la crisis de 2008 y después de, pues, todo lo que sabemos realmente, no es cosa nueva tampoco, ya lo sabíamos antes de pasar a todo esto, nos hemos dado cuenta también que la actividad financiera no se trata más que del, como lo decía Marx, juegos de circulación. Es como si yo les diera 5 pesos a Adriana, Adriana le da esos 5 pesos a Paulina, Paulina le da esos 5 pesos a Bardo, Bardo me regresa esos 5 pesos y yo tomo en mi mano la moneda y descubro que ya son 6. ¿De dónde salió el peso extra? Solamente cambió de manos el dinero. El problema de la circulación es explicar el aumento de valor que se va a distribuir entre quienes integran ese sistema de distribución. Entonces, ¿de dónde salió el valor? El sistema financiero lo que hace es aprovecharse de partes productivas de la economía para desarrollar lo que se llama capital ficticio.
Si ustedes quieren saber más sobre el capital ficticio, cómo funciona y sus repercusiones, pueden ir al episodio de Parelio, donde hablamos acerca del tema, pero por ahí podemos dejarlo para el tema que nos atañe el día de hoy, ¿no? Incremento de la actividad financiera. Necesita más gente que recabe información sobre los mercados, que recabe información sobre las actividades de los capitalistas para apostar en un gigantesco casino y quedarse con una tajada del pastel, ¿no? Entonces, cuando se quedan con esa tajada del pastel, ha sido gracias, o en su mente ha sido gracias, a una fuerza de trabajo acrecentada que está ahí únicamente para pues, registrar eficiencia de cosas eficientes, ¿no? Entonces, como que queda redundando, ¿no? Pero la gente se hace millonaria con eso. Las políticas de pleno empleo, por su lado, que es la última causa, son políticas que tienen como objetivo, como lo dice su nombre, crear circunstancias donde la tasa de desocupación de la clase obrera sea la menor posible. Y eso lo llevan a cabo con becas del gobierno, apoyos fiscales, con un montón de cosas que supuestamente incentivan a las empresas a contratar trabajadores, ¿no? Sino es que recurriendo al Estado como empleador de último recurso para ameliorar una circunstancia de alto desempleo y así ayudar a mejorar la circunstancia de vida de muchas personas. Sin embargo, aquí el papel del Estado no es el de tomar la rienda de la economía, quién sabe si eso también fuera deseable o no, pero dejémoslo como contención, pero no es el de tomar control de la economía, es el de simplemente destapar o solucionar un pequeño problema o un problema muy gordo, que es el del desempleo, en un momento en el cual el mercado no lo puede hacer, para ayudar a que las firmas capitalistas florezcan en la economía. Eso sería el pleno empleo. Pero dado que este pleno empleo lo que hace es producir más trabajos que en su mayoría son de mierda, en una circunstancia donde los trabajos son de mierda, entonces, pues va a ser más trabajos de mierda, ¿no? Entonces, esas tres cosas producen en última instancia trabajadores de mierda. Y visto así, nos sorprende que la mierdificación de la economía coincida con el crecimiento del sector de la información. Ustedes tienen aquí una gráfica que también ofrece Greber, y el color de hasta arriba son la agricultura desde 1860 y la gráfica termina en 1990. Y los bloques sólidos de color representan porcentajes de la economía. Si ustedes ven, la agricultura se ha ido disminuyendo con el tiempo hasta quedar en números súper bajos. La producción industrial, que es el segundo color de arriba para abajo, ha ido más o menos constante, pero se ha ido achicando, mientras que la información ha crecido desproporcionadamente a partir del comienzo de la gráfica en 1860, y se empieza a ver un crecimiento en 1870, posiblemente relacionado con los efectos de la crisis del 71. Es un evento histórico que afectó a la economía del mercado global de la época. Y a partir de ese momento, podemos empezar a ver cómo este sector en rojo, que es la información, empieza a ganar terreno dentro de la economía. Y en la actualidad ya supera a la franja de la industria, mientras que el sector servicios, que es el otro sospechoso que siempre se aduce para explicar los trabajos de mierda, que son trabajadores de servicios, por ejemplo, son un 20% más o menos constante a lo largo de toda nuestra gráfica, ¿no? Entonces, el trabajo de servicios parece no haber crecido, no haber decrecido tampoco, se mantiene estable durante todo este tiempo, mientras que el trabajo de la información o el sector de la información crece. Y es ahí, en el sector de la información, donde se dan la mayor cantidad de trabajos de mierda. Ahí se da su proliferación. Entonces, estas tres cosas, gerencialismo, incremento de la actividad financiera y políticas de pleno empleo, suceden también o en relación con el crecimiento de del sector de la información. Obviamente, todo lo que está sucediendo con estas cosas, gerencialismo, incremento de la actividad financiera y políticas de pleno empleo, requieren de esa información o esos medios de recopilación y transformación de información acrecentados, ¿no?
También por eso podemos decir, si ustedes notan la gráfica, después del siglo XX hay un salto muy fuerte, ¿no? Es ahí donde se empiezan a utilizar las computadoras, por ejemplo, y empiezan a revolucionar la forma en que se hacen los negocios, y en Wall Street se adoptan, son uno de los primeros lugares en donde se adopta la computadora a través de IBM y otras compañías similares para justamente servicios financieros. Entonces, la revolución tecnológica, la revolución eh, técnica de la computación, lo que hace es disparar todavía más el crecimiento del sector de la información y dar origen y retroalimentarse con este gerencialismo y el sector financiero que crea los trabajos de mierda, ¿no? Ahora, al interior de las compañías, si se crean tantos trabajadores ociosos, digamos, ¿qué empieza a suceder? Empiezan a pasar cosas que pueden ser muy preocupantes. Por ejemplo, la, las empresas empiezan a convertirse en lo que David Graeber llama feudos o feudos gerenciales, ¿no? Dentro de ellas empieza a dar origen un intricado juego de jerarquías laborales dedicado a la distribución de la riqueza al interior de las empresas. Los diferentes miembros de esta jerarquía representan títulos de derecho sobre partes o fracciones del valor que se distribuye dentro y a través de la empresa que hace estas transacciones de valor. Como están haciendo capital financiero, capital ficticio o capital informático, lo que necesitan hacer estas personas es pasar un valor de un punto a otro de la economía quedándose con una tajada. Esta tajada tiene que ser distribuida entre todos los miembros de la estructura capitalista. Y cada uno de los miembros ocupa un lugar dentro de una jerarquía bien graduada. Cada lugar de esa jerarquía representa un título de propiedad sobre este valor de tajada que se integra, y se introduce, y se distribuye así una riqueza monumental en los sectores de las finanzas, hasta sus sectores más bajos, donde están los siervos o los plebeyos de trabajadores de mierda, ¿no? Esto no es una simple analogía con el feudalismo clásico, es la misma dinámica social. Es aquí donde la antropología, la ciencia social que desempeña Greber, además del análisis sociológico al que recurre dentro de su bibliografía y otros autores a los que recurre, es bastante útil para hablar justamente acerca de cómo las estructuras jerárquicas de una empresa capitalista dan origen a lo que podría parecer en primera instancia una regresión histórica a la época feudal, pero que no es otra cosa que su más alto desarrollo, el feudalismo gerencial, ¿no? En la década de 1990, la socióloga Lynn Chancer, apoyándose en el psicoanálisis feminista y marxista, formuló la teoría de que las relaciones jerárquicas atrapan a sus pacientes, digo, a sus participantes, en dinámicas sadomasoquistas patológicas. Con eso se explicaría la aparente irracionalidad de proponer a alguien de poner a alguien a llenar el mismo formulario una y otra vez, día con día, o ponerle a solucionar siempre el mismo error en vez de corregir el sistema solo para que un gerente pueda quedar mal frente a otro, o toda clase de rituales sin sentidos. Lo que está pasando aquí es que en estos espacios cerrados, donde las jerarquías son tan marcadas y donde no hay siempre una claridad en el espacio de acción que tiene un trabajador, que además está llevando a cabo estos trabajos que te machacan el alma, eh, esta disparidad jerárquica lo que crea son juegos sadomasoquistas. Ahí el empleador o el gerente despliega su poder frente al trabajador, haciéndolo y obligándolo a hacer funciones inútiles, repetitivas e incluso en su inutilidad denigrantes, con tal de demostrarle que puede hacerlo, que tiene poder sobre él. Este sadomasoquismo ¿cómo decirlo?, patológico, que
se nutre de la naturaleza misma de una relación jerárquica, y creo que aquí a cualquier socialista, no solamente a los compañeros anarquistas que nos pueden estar acompañando, les puede interesar, se nutre de la misma naturaleza de la relación jerárquica, pero adquiere estas dimensiones por la inutilidad del trabajo que hace posible este tipo de humillaciones del sujeto, su denigración y su aniquilación absoluta, ¿no? En ese sentido, podemos ver cómo los trabajos de mierda tienen un carácter eh, que puede incluso trascender a un sentido cultural mucho más amplio. ¿En qué estamos ocupando nuestro tiempo? Esa es, a final de cuentas, la pregunta de la cultura. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo y por qué? Se está llenando de relaciones jerárquicas sadomasoquistas. Tenemos una cultura sadomasoquista en el trabajo, ¿no? Y si lo que más hacemos es ir al trabajo, la mayor parte de nuestro día se vive en relaciones sadomasoquistas. ¿Y qué efectos tiene eso para la psicología personal y colectiva, para el tipo de relaciones y el tipo de arte, de cultura, de producción espiritual que podamos llevar tiene? ¿Cuáles son las repercusiones que esto tiene sobre estas cosas? Pues ese es uno de los temas que yo creo que vale mucho la pena discutir, ¿no? Vamos a leer una cita de David Graeber. David Graeber dice: el que está en el nivel más bajo lucha desesperadamente para obtener una aprobación que por definición nunca va a llegar. Ese es el lado masoquista de la relación. Y el que está en el nivel más alto cada vez llega más lejos para reafirmar un dominio absoluto que todos saben que en realidad no es tal. Ese es el lado sadista, y sabemos, bueno, ustedes sabrán que ese grado absoluto de dominio al que el Marqués de Sade insta, por ejemplo, en sus obras con carácter sexual es el asesinato, por ejemplo, ¿no? Y hay toda una dimensión de pensamiento sadista que podemos retomar y podemos rastrear, y que muchos autores han hecho, como por ejemplo Angela Nagel, que es una autora irlandesa que escribe un libro que se llama Kill All Normies, acerca de las guerras culturales, ¿no? Las guerras culturales en Internet. Cosas que a nadie importan si no fuera porque tuvieron un papel significativo a la hora de visibilizar las campañas neonazis de Donald Trump, Jair Bolsonaro, en la actualidad Javier Milei, y un montón de neonazis o neofascistas o reaccionarios de toda índole que están surgiendo en este momento, ¿no? Entonces, Angela Nagel hace este libro, y una de las cosas que identifica en las líneas de pensamiento que se desarrollan culturalmente en Occidente desde el siglo XIX, o más bien desde la época del Marqués de Sade, del siglo XVIII, XVII, sí es del XVIII, ¿no? XVIII, hasta pues la actualidad, ¿no? Cómo se llevan a cabo el pensamiento cultural en la Internet con los memes y cosas por el estilo. Y hay una vertiente sadista que atraviesa toda esta cultura, y que podemos ver aquí también, tiene una base material, y creo que eso es lo que vale mucho la pena rescatar. Tiene una base material en la estructura capitalista misma. La estructura del capitalismo crea esta tendencia hacia el sadismo, ¿no? Y el que está en el nivel alto siempre está preocupado por desplegar su poder, pero es algo fútil, ya que si el nivel más alto, continúa Greber, fuese realmente tan todopoderoso, dominante y superior como pretende ser, no necesitaría tomarse tantas molestias para asegurarse de que los niveles más bajos reconocen su poder. Aquí, en este tipo de psicología que se gesta en el trabajo de mierda, podemos encontrar películas como, por ejemplo, eh, El Club de la Pelea. Ustedes seguramente conocen El Club de la Pelea. Es una película de David Fincher donde sale Brad Pitt y Edward Norton, y es sobre un güey que tiene un alucín donde se pelea con otro güey y se madrean durante 2 horas en la película o algo así, y tiene una revelación de que era él mismo, ¿no? Perdón por el spoiler. Pero en Fight Club, el personaje principal de Edward Norton es un güey que trabaja en una empresa haciendo quién sabe qué, haciéndose como si estuviera haciendo algo enfrente de Excel todo el día, en un trabajo inútil, en un trabajo de mierda.
y desarrolla esta dimensión sadomasoquista que se va plasmando en la película en la forma de un culto a la masculinidad con un carácter cada vez más atávico y, y caótico, que representa también en muchos casos una ligazón con la masculinidad que transporta esta dimensión jerárquica de la vida dentro de las empresas a una experiencia de desasosiego, de zozobra, de profunda desconexión y profunda ¿cómo se dice? Enajenación de nosotros mismos, que es el trabajo de mierda, ¿no? Justamente lo que se presenta en películas como Fight Club, digo, como American Psycho. El personaje de American Psycho es un güey que trabaja en un banco haciendo quién sabe qué. Es un chiste recurrente de la película no saber qué hace este personaje, pero es como una especie de capital financiero. Es un gerente que pasa su tiempo encontrando formas para matar mujeres, ¿no? Y es una sátira también a este tipo de cosas, el trabajo de mierda, cómo va eso mierdificando nuestra cultura y creando una sensación de sadismo que luego estalla en pues lo que los críticos culturales como Angela Nagel llama la cultura del male rampage, que es como la explosión masculina, que es como al final de Fight Club o de esta película donde todo sale de control y el personaje estalla y empieza a matar gente a su alrededor. Eh, Esa explosión sadomasoquista también tiene su raíz material en la estructura de los trabajos de mierda, que se va ganando importancia dentro de la economía, ¿no? Los señores del feudalismo gerencial requieren verificar constantemente su validez como miembros de aquel mundo social. Por eso emplean ejércitos de siervos inútiles que los hacen ver como importantes socios de negocios, como bancos de confianza, dinero rápido y fácil, o cualquier cosa excepto las estafas financieras que en su mayoría son. Hagan lo que hagan, estos siervos es de poca importancia. Lo que importa es que un capitalista se vea importante frente a otro capitalista y hagan negocio. Que tú me permitas hacer negocio con la deuda de a la gente a la que le estás prestando una hipoteca y yo pueda jugar en un casino gigante para ver si me saco un par de millones, apostando sobre si esas gentes van a pagar o no dicha hipoteca. Y en el momento en donde las gentes ya no pueden pagar la hipoteca, todo el casino se desploma y sucede la crisis de 2008, ¿no? Entonces, ¿cómo verifican que son empresas fiables, que son empresas que pueden entrar en el casino? Es teniendo este séquito o este ejército de trabajadores inútiles. He ahí el, el impulso, digamos, de tener el trabajo de mierda, ¿no? En esas condiciones, el poder de los señores se presenta al trabajador como una difusa amenaza constante de desempleo. Si su trabajo es redundante, ¿por qué, por cuánto tiempo más le pagarán para hacerlo? Eso es algo que un trabajador de mierda, pues fácilmente se puede preguntar. Eh, en- ¿Sabe mi gerente, de hecho, que no hago nada? Y si se entera que que no hago nada, ¿me va a despedir? O de hecho sabe que no hago nada y tiene el poder de despedirme en todo momento. ¿Cómo se presenta esta ominosa presencia, esta casi como aura, como diría Walter Benjamin, de la obra de arte, una lejana cercanía? ¿Cómo se presenta este poder fantasmagórico en la vida de los trabajadores como la constante amenaza de desempleo, ¿no? Y no solamente eso, sino también pues a través de todas las formas en que un trabajo de mierda le proporciona la oportunidad a un gerente de ensañarse con el trabajador y torturarlo sádicamente, ¿no? Entonces, ahí cifrado está la posibilidad de la relación sádica. Y no solamente la relación sádica, sino también toda una cultura sádica a su alrededor, ¿no? Y lo último de lo que quisiera hablar antes de ya pasar a
pues tal vez escucharlos, si tienen algo que comentar acerca de estos trabajos de mierda, contarnos sus experiencias en trabajos de mierda, por ejemplo, es un poco acerca de esta tesis polémica de Greber de si esto es capitalismo o no es capitalismo, que dice el marxismo al respecto, y también un poco acerca de las rebeldías que se nacen en este tipo de trabajos de mierda, ¿no? Hasta aquí llega la presentación, básicamente porque no he hecho el resto de las presentaciones. Les digo, estas son presentaciones que he estado publicando en el Instagram de Parelio. Este podcast ustedes pueden escuchar en todos sus servicios de podcast, en Spotify y en YouTube. Y ustedes pueden ver las presentaciones hasta ahora y saldrá al menos una presentación más que incluya un poco de lo que voy a decir a continuación. Básicamente, la pregunta aquí sería, la pregunta polémica de Greber ¿es esto capitalismo o no es capitalismo? Y Greber se decanta por decir, todo esto es feudalismo gerencial, ya no es propiamente capitalismo. ¿Por qué? El capitalismo históricamente se había dedicado básicamente a la producción de riqueza y la ganancia del capitalista estaba en virtud de la producción de riqueza que se llevaba a cabo. Por eso el capitalismo tiene su referente número uno en la producción industrial. Aún así, Greber admite acertadamente que no podemos identificar a la clase obrera histórica, a los trabajadores industriales estereotipados de como racializados blancos, masculinos, y pongan ahí los adjetivos que ustedes quieran, no se puede identificar a esa clase obrera histórica con la clase en su sentido sistémico. La clase en su sentido sistémico para Greber tenía la función y se definía por la función de ser la clase que producía riqueza a cambio de salario, que producía valor a cambio de salario. Y por otro lado, eh, Greber dice, lo que muestran los trabajos de mierda es algo que el marxismo no pudo ver. El marxismo, igual que otras teorías económicas, nunca puso en cuestión la utilidad del trabajo e hizo de la utilidad del trabajo productivo el elemento que define al trabajo capitalista. Incluso el trabajo improductivo se define en virtud de su nula productividad. Productividad, a final de cuentas, de plusvalor. Esa es la definición marxista de trabajo productivo en trabajo improductivo. Trabajos que producen plusvalor para hacerse capital. Si el trabajo de mierda lo que trae a la luz es un trabajo inútil, no cabe en las categorías del marxismo. Y dado que el capitalismo necesita de trabajo útil, ya sea trabajo productivo o trabajo improductivo, entonces lo que tenemos entre manos ya no es capitalismo, es feudalismo gerencial. Y el feudalismo gerencial se trata justamente de la repartición del botín. Esos son los términos donde los pone Greber. Los capitalistas financieros lo que hacen es repartirse un botín que sacan en gran medida de la ficción. Ahí el capital ficticio es una categoría muy importante, porque lo que sucede es que las personas toman deudas y esas deudas tienen que pagarse en un plazo de tiempo. En ese plazo de tiempo, toda clase de cosas locas pueden pasar y la gente puede hacer negocio con la deuda o con la promesa de que se va a saldar una deuda. Y esas cosas locas que pueden pasar terminan bien cuando se cumple la deuda y a veces mal cuando no se cumple esa deuda al final del plazo, ¿no? Entonces, el capitalismo financiero ya no requiere de la producción para hacer su trabajo y repartirse riquezas, porque pues ya está ahí haciendo lo suyo. Ya el capitalismo financiero ha descubierto la forma de separarse de el mundo productivo y tan así que ahora simplemente hace trabajos de mierda. Ya no requiere de trabajo productivo. Simplemente se está circulando cada vez más valor, ¿no? La pregunta que un marxista tendría que hacerse es si estamos de acuerdo con que la clase proletaria no se puede identificar con sus ejemplos históricos. La clase proletaria se define por la relación con los medios de producción
en una economía capitalista, pero no, y esa es la polémica con Greber, necesariamente por cómo ayudan a esta distribución de riqueza. Esa distribución de riqueza a la que ayudan los siervos del feudalismo gerencial es, a final de cuentas, un trabajo que se paga con salario. Y eso haría del trabajador eh, siervo feudal gerencial un miembro de la clase proletaria en el sentido marxista del término. Es lo que podría decir el crítico marxista de lo que estipula Greber. Pero no solamente nos podemos quedar ahí. ¿De dónde sale el valor que estos capitalistas, señores feudales, se están repartiendo? Porque hay ganancias cada día más grandes, pero que caen tendencialmente en su tasa, porque alguien está produciéndola. No podemos simplemente ignorar el hecho de que hay un valor creciente constantemente que se produce y se distribuye. ¿De dónde sale ese valor? Esa sería la pregunta en la cual se obstina el marxismo constantemente. Es la pregunta que mueve a Marx en El Capital, es la pregunta que mueve a cualquier comunista o marxista o cualquier persona que se identifique con la crítica económica de Marx. La pregunta es de dónde sale ese valor. A final de cuentas, es el trabajador quien crea el valor nuevo en una economía. Y la distribución de valor está en función de el trabajo producido en la economía, digamos, real. Lo podemos ver claramente en las crisis, cuando el trabajador ya no tiene dinero para pagar la deuda que tenía aquí, se viene abajo toda la burbuja de especulación financiera porque ya no hay un valor real que distribuirse. Ya no hay algo que sostenga esa dimensión ficticia del capital y lo que era la bonanza de los capitalistas se convierte en una simple crisis. Y en las crisis, el que sale perdiendo es siempre el trabajador. Siempre se depende de la producción de un valor con el cual pagar una deuda que siempre va a ser mayor al final del día porque hay un interés sobre el dinero prestado en el primer momento. Tiene que haber ese valor extra. Ese valor lo produce nada más que el trabajador cuando está trabajando. Entonces, el problema del capital que hace trabajos de mierda se convierte en un problema de que estos trabajos de mierda siguen requiriendo de un modo de producción capitalista y están sistemáticamente conectados a ellos, a pesar de que no describan un modo de producción productivo. Es lo que diría básicamente el marxismo, ¿no? Es también lo que sostenemos en el episodio de Parello, donde pueden escuchar más al respecto del argumento económico, pero quisiera dejarlo ahí para que si hay oportunidad en los minutos que nos quedan, podemos platicar un poco acerca de esta teoría de los trabajos de mierda y lo que ustedes hayan opinado, ¿no? Ah, y la última cuestión, antes de acabar con esto, es la rebelión que se nutre de los trabajos de mierda, ¿no? Uno podría pensar que los trabajos de mierda, como aplastan el alma, pues acaban con toda intención de alguien por hacer algo al respecto. Y en cierta medida así es. Hay trabajos de mierda que le quitan a uno la energía de seguir y simplemente ya no puede hacer nada. Pero en las declaraciones que Greber recoge, hay momentos maravillosos que él procura reunir donde se hace presente el espíritu rebelde de una persona que está en desacato con la decisión de violentar su propia existencia al hacer trabajo de mierda, trabajo inútil, y decide ocupar esos tiempos en algo que sea provechoso para, digamos, su espíritu, ¿no? Ya sea estudiar, ya sea hacer música, ya sea escribir un guión teatral o cualquier cosa que su espíritu desee, ¿no? Este tipo de actos no son nuevos en la historia de los movimientos libertarios, tampoco en la historia de los movimientos obreros, ni en la historia de la clase obrera en general, ¿no? Actos de desacato laboral, digamos, sabotaje de las líneas de producción,
Actos de huelga es el ejemplo más claro históricamente de cómo la clase obrera reacciona alterando la secuencia productiva, eh, como rebeldía frente a las circunstancias que le tocan vivir. Como decíamos, el tipo de protestas que se dan tradicionalmente son el tipo de protestas que se dan por salarios, condiciones laborales, jornada laboral, cuestiones de la clase obrera, digamos, ¿no? No hay todavía una protesta que incluya la utilidad del trabajo, y eso es algo que Greber nota. Eso también es un fenómeno que Greber intenta explicar a lo largo del libro, y su explicación, pues muy interesante. Ustedes van a tener que leerla porque no se las voy a dar, pero Greber explica también por qué no se da una protesta en favor de la utilidad del trabajo. Pero lo que indica que hayan protestas por la, esas cuestiones materiales de la condición del trabajo, etcétera, etcétera, lo que indica es finalmente que es en estos rubros de la economía donde se dirime el problema de la clase obrera, donde a final de cuentas se decide por las condiciones de vida de los miembros de la clase, y donde se puede establecer un corazón, digamos, a un nexo netamente anticapitalista, ¿no? Porque todas ellas tienen la esperanza de reducir el beneficio capitalista al cero para apropiarse todos de esa riqueza social. Entonces la protesta de la clase obrera es también una protesta siempre por un mundo distinto. Sin embargo, tendríamos que pensar si ese mundo distinto va a tener también una forma distinta del trabajo. Y tendríamos que partir por reconocer, número uno, la existencia de los trabajos de mierda, y número dos, plantearnos cómo podríamos eliminar esos trabajos de mierda. David Graeber da una respuesta, hablamos de ella en el podcast, y podemos pensar nosotros nuestras propias respuestas como socialistas, como anarquistas, como comunistas, pero es el orden del día, digamos, ¿no? Saber qué hacer con nuestro tiempo. Ya no queremos más mierda porque cada día es más inútil este capitalismo que nos está matando a todos, ¿no? Entonces ahí lo dejo, y si alguien quiere hablar, Shakur, creo que tiene la mano levantada. ¿Qué onda? No sé, tengo como que varios pensamientos flotando. Em, ¿Me escucho bien? Sí, sí te Ok, ok. escuchas. Este, Uno de ellos es em, que, que también podríamos enlazar, muy probablemente, y es algo que me gustaría saber si tiene relevancia, el trabajo no pagado, pues. Hay mucho trabajo que no es pagado, que genera valor, y aún así, esos son, y creo que estos trabajos de mierda a veces pueden ser como que parches, ¿no? El caso de la secretaria, este, si tú le rascas mucho, ¿no? Le puedes decir, no, esto es un trabajo que no está bien pagado, pero, o sea, la cuestión emocional, ¿no? ¿Cómo le llaman el trabajo emocional, ¿no? O no sé qué. Entonces, Sí, como que trabajo a emocional. veces, a veces es como que a esta señora le están pagando, o a esta persona le están pagando por contener a una persona, ¿no? O sea, se está haciendo un trabajo emocional muy fuerte, ¿no? Este, Sí, y eso es una de las cosas que me gustaría ver si, o sea, cómo eso podría estar relacionado. Y también el hecho de que en muchas ocasiones pareciera que se persigue la ganancia inmediata, y el buscar la ganancia inmediata también produce estos trabajos de mierda, porque, por ejemplo, yo personalmente, o al menos me sentí muy identificado con lo de los parchadores, ¿no? claro, sí. Este, a veces pareciera que alrededor lo que está pasando es que están buscando cómo generar más ganancia a corto plazo, sin importar que va a llegar un punto, porque ellos no pueden predecir el futuro, donde
ya todo va a explotar y se van a dar, es como si fuera una estafa, porque lo es, pero con trabajo de por medio, porque últimamente como no se están atendiendo problemas, como de nuevo dices, que están parchando y parchando, y en el software, al menos el software se trabaja de esa forma, se parchea mucho, entonces están esperando a ver hasta cuándo algo se rompa y ya no funcione, y, y ya van a poder continuar con esta estafa y cambiar a otro software, ¿no? A la siguiente versión. Este, entonces, e- e- esos trabajos gerenciales pareciera que aportan más a tener este engranaje unido, y ese es como que lo que están aportando, ¿no? De forma de valor. Obvio, no sé si, y aquí es la pregunta también, si sería una cuestión de valor porque están produciendo a corto plazo o, o no sé, creo que eran mis dos cosas que quería decir. Gracias. Gracias, Shakur. Son muy buenas preguntas. Si no me acuerdo de alguna de ellas, ahorita te voy a volver a pedir a ver si las puedes volver a hacer. Pero la primera pregunta era acerca de... ¿Ves? Ya se me fue. Pero El trabajo no pagado, el trabajo no el trabajo pagado, no como por pagado. ejemplo, igual, Sí, el trabajo algunas del... familias, Sí. les pueden pagar un poco más de dinero para tener como que, ya sabes, cierta preservación de su misma pues familia, y ya sabes, la mujer no le pagan en la casa, etcétera. Sí, son dos temas muy importantes, el trabajo no pagado y el trabajo de emocional que también mencionaste. Y son temas que, al menos el trabajo emocional, sí lo trata Greber en su libro. Y en el episodio de Parelio, donde hablamos acerca de ese tema, hablamos también acerca del trabajo de cuidados que desempeñan en su mayoría mujeres. Sobre todo eso lo menciona mi compañero Yankel, pero robándome el argumento de Yankel, que ustedes pueden escuchar en el podcast. Eh, y también trayendo a colación lo que dice Greber, en el trabajo de mierda, a través del análisis antropológico e histórico de la forma en que los seres humanos nos comportamos respecto al trabajo, Greber encuentra que hay una inversión de valores. Por un lado está el valor en sentido económico y por el otro lado está el valor en sentido moral. El sentido económico y el sentido moral de la economía, digamos, son sentidos que siempre están como imbricados. No siempre es fácil identificarlos por separado, pero que podemos suponer, disculpen, estoy aquí haciendo tonterías con el Zoom, ¿no? Pero se combinan el trabajo, o más bien el valor en su dimensión moral y el valor en su dimensión económica en nuestra vida cotidiana. Es imposible separarlos completamente porque son cosas que tienen una sustancia muy similar, ¿no? Es un problema también filosófico muy interesante, pero a final de cuentas descubre Greber que los trabajos que se remuneran mejor suelen ser trabajos que moralmente están valuados de la peor manera y al mismo tiempo los trabajos que mejor valuados están en términos morales son los trabajos que se remuneran menos. Un ejemplo, los banqueros. Los banqueros son básicamente agiotistas. Entonces hay un profundo problema moral en Occidente respecto al préstamo con interés. Es un problema también desde la teología cristiana. Lutero es el que empieza a introducir estas ideas al mundo del cristianismo reformado de Europa del Norte, pero hay un problema moral con los banqueros, pero los banqueros son la gente más rica de la sociedad, ¿no? Y por otro lado, podemos pensar que el trabajo mejor valuado socialmente es el trabajo que desempeñan las personas que hacen trabajos de cuidado, en su mayoría mujeres, madres, tías, abuelas, personas que se dedican a la enfermería, que en términos proporcionales suelen ser mujeres, son las mejor valuadas moralmente, pero suelen ser las peor remuneradas. Esto no indica que los trabajos de cuidados sean trabajos de mierda. De hecho, los trabajos de mierda
más bien los trabajos de cuidado sí tienen una utilidad, cuidar a las personas. Entonces, no todos de ellos serían trabajos de mierda, no estarían compuestos en su totalidad de mierda y podríamos pensar que serían de bajo nivel de mierda, por así decirlo, ¿no? Pero los trabajos de mierda suelen estar en las escalas bajas de la evaluación moral. Suelen ser trabajos vistos como indignos o trabajos vistos pues como lacayescos. Entonces hay una cuestión moral en estas cosas y se relaciona también con los trabajos de cuidado. El trabajo no pago, por ejemplo, el trabajo de cuidados, digo, el trabajo emocional, o más bien, desde ahí el punto de vista del trabajo no pago, ¿no? Y también hay un argumento de que si es un trabajo que se remunera moralmente, como el del artista, qué bonito siente el artista cuando pinta una pintura, entonces no deberíamos remunerarlo después con dinero porque ya tiene su primera remuneración en el goce que tuvo al pintar, ¿no? Entonces hay un argumento para no pagar ciertos trabajos moralmente altos, ¿no? Entonces hay una relación inversa y también se crean trabajos impagos o espacios de trabajos impagos. Pero también hay una relación con tipos de trabajo que son moralmente bien vistos con los trabajos gerenciales, o más bien los trabajos de mierda, ¿no? Y su antítesis que sería el trabajo gerencial. Pero por ahí sería la cosa. No sé si respondí bien la pregunta, Shakur. Pero el trabajo, así el trabajo emocional. El trabajo emocional es una de los elementos que hacen tan insoportable al trabajo de mierda. El trabajo de mierda incluye también, por ejemplo, ser de las personas que están en los call centers respondiendo a los clientes únicamente para decirles que lo siento, pero la empresa no puede hacer nada para ustedes. Entonces se convierten en empleados a los que solamente están ahí para gritarles, ¿no? Entonces este empleado tiene que siempre tener una buena actitud y ser receptivo y escuchar muy atentamente y calmar a la persona y cosas así, y siempre con una buena actitud o lo despiden del call center, ¿no? Hay una película muy buena, coreana, reciente, que vale mucho la pena ver porque el asunto de los call centers, ustedes sabrán, es un asunto también muy difundido en países asiáticos. Igual que aquí en México está muy difundido el asunto del call center. Y hay una película coreana de terror, además, donde se trata el horror de vivir en un trabajo de call center y el horror social que se crea alrededor de ella, ¿no? Eh, Les voy Yo a tener tengo que aquí deber una el título, aportación. pero Perdón, Adriana, dime. no alcé la mano, perdónenme, por mi educación no reglada. Oye, hablando de este nuevo insulto que además ya puedo hacer como de cállate, feudalista gerencial. Este, que me parece bastante apropiado y creo que me gusta la palabra ahora. Y sí, sí, justo, yo tengo un montón de anécdotas, ¿no? Como en esos trabajos súper inútiles, donde es verdad, llegas, bueno, yo recuerdo que justo, voy a poner mi video porque me quiero ver en la cámara. Yo recuerdo que yo llegaba a mi trabajo inútil, porque claro, ¿no? Es como, güey, o sea, este trabajo que además, porque vienen en outsourcing, ¿no? Esto que tú mencionas de los call centers vienen de manera en outsourcing a Latinoamérica y vienen a abaratar el costo de lo que hace, pues, con la mano de obra de Estados Unidos y tal. Y bueno, aquí en México, aprender inglés es estar condenado a saber que tus opciones son un call center. Y es como, órale, ¿no? Tiene aquí también bueno, quería volver a mi historia. Llegaba yo a a estos trabajos que fueron por varios años, porque la verdad es que pagan bien, son cómodos, tienes aire acondicionado, tienes, pues no sé, prestaciones de ley, ¿no? Lo que muchas veces en un trabajo útil para la sociedad, pues no pasa, ¿no? Entonces, bueno, tienes este trabajo inútil, donde hay una remuneración, pues ahora sí que te permite solventar bien
llegada al final de mes y tal, y que bueno, ¿no? Te enfermas y te pagan y tienes como que estas comodidades, pero a la vez es un trabajo mental muy agotador y en verdad es como dan ganas de matarse, o sea, aquí sí hay que nombrar las cosas como son, es como, yo recuerdo volteando a ver a mis compañeros así como de, ay, güey, o sea, la neta, ay, no, no quiero existir hoy, ¿no? Y a la fecha, pues bueno, tengo el gran privilegio de poder elegir no, o en medida de lo posible, descartar esos trabajos porque sé que para mi salud mental son lo peor que le puede pasar. Entonces, desafortunadamente mucha gente no tiene otras opciones, digo, o sea, bueno, no opciones, perdón, aquí estoy mal, quizás, bueno, es como con lo que mencionaba, ¿no? Son pagados, ok, en una mínima medida donde se pueden, y además se dan tiempo y etc., ¿no? Entonces es seductor también de alguna forma, ¿no? Ahí como que te seduce y dices, ay, estar en el aire acondicionado, no hago nada, pero luego las repercusiones, ¿no? Físicas, mentales, y hasta la fecha yo quedé un poco trastornada, ¿no? Tanto que me hice anarquista. No es cierto, pero sí más o menos. Y no sería nada raro, y quiero también hacerte saber, Adriana, que es también una de las cosas que observa Greber. Muchas de las personas que pasan tiempo en trabajos de mierda encuentran después, cuando deciden renunciar, que deciden dedicar sus vidas, al menos durante un tiempo, al trabajo comunitario, se hacen miembros de colectivos anarquistas, se unen a organizaciones marxistas, y no es una, o sea, lo que tú sientes, te aseguro, no estás sola. Y estoy seguro que No, muchas no estaba personas, sola. Y es que en verdad era un sentimiento muy colectivo. O sea, veías la sí, cara como de todos así en el trabajo y era así como de, güey, odio mi vida, ¿no? Y sí, entonces recuerdo que hay momentos muy solidarios, ¿no? Como entre, digo, hay traicioneros de clase, siempre los hay en las empresas, pero en esos trabajos inútiles, justo siempre hay gente que está como a la par contigo y está como de, güey, y de repente ya, sin querer, pues ya entraste a hablar justo, ¿no? De sindicalismo y de que no, pues vamos a organizarnos, vamos a salir a fumar mota, ¿no? Y empiezas sí, a tener como tus dagas por ahí como para justo hacer más llevadero un trabajo muy, o sea, muy inútil, porque no le da ningún estímulo a tu cerebro, ¿no? Entonces es en un modo repetitivo, repetitivo, y eso agobia a cualquier ser humano, supongo, ¿no? No sé quién se haya sí, adaptado, y honestamente a la gente más entusiasmada que llegaba, a los 2 días ya no tenía brillo en los ojos, ¿no? Pero bueno, aprendiste un montón, aprendiste de solidaridad con tus compañeros, esa solidaridad de clase, y de hecho una de las mejores amistades que yo sigo conservando han sido así, ¿no? Siendo compañeros en un qué chido. trabajo de mierda, porque además lo mencionas, ¿no? Ahí pasamos mucha parte de nuestra vida. Entonces, pues qué chido los que no han tenido un trabajo de mierda, pero también es una experiencia interesante, o sea, también creo que vivir esa experiencia sí es interesante, lo recomiendo, no lo recomiendo, pero así como recomiendo tampoco haber nacido, ¿no? Claro. Pero pues ahí está. Pero sí, muchísimas gracias, Adriana, por Ya. compartirnos esa experiencia, porque tienes toda la razón. O sea, esos son justamente el tipo de rebeldías que nacen, en alguien que está forzado a sufrir un trabajo de mierda, ¿no? Que no encuentran otra cosa que hacer más que hacerse útiles de la manera más radical posible, que es ayudando a nuestros seres amados desde el socialismo, ¿no? Desde cualquier trinchera del socialismo, ¿no? Pero justamente, pues yo también he trabajado en cosas de ventas, que han sido trabajos inútiles, también he desempeñado marca casillas y cosas así, y te puedo decir que lo que dices es cierto, o sea, llegas a la oficina y sientes como todos están unidos en ese disgusto acerca de, pues, no tener que hacer algo real, ¿no? Y en muchos casos, pues, hacerle peor la vida a otras personas. Realmente es En el horroroso, ¿no? departamento de cobranzas, ¿no? Así de que En el sabes que parto, todos te sí. odian. Y que además, y eso es curioso también en este momento, también como algo como para que pensemos desde el punto de vista científico, social, tal vez estas cosas, con la aparición de tecnologías como las inteligencias artificiales que prometen automatizar muchísimos procesos, por ejemplo, en
áreas de cobranza, en áreas de facturación, también nos encontramos ante la disyuntiva de cuál es realmente la utilidad de estos trabajos de mierda para las firmas capitalistas, ¿no? A final de cuentas, la economía política se trata de cómo se gestionan poblaciones en favor no de la población misma, sino de una idea abstracta de valor. Entonces, más personas se integran a las filas del trabajo inútil o menos personas se integran a esas filas porque son despedidos, por ejemplo, y reemplazados por la inteligencia artificial. Y el sufrimiento que llevan esas personas que están adentro y fuera en el desempleo o en empleos inútiles sirve como una especie de vejiga de flotación para un capital y encuentra una mejor salud, mejores tasas de rendimiento, mejores tasas de valor, eh, disponiendo despóticamente de las personas, arrojándolas al desempleo o haciéndolas sufrir un empleo vil como el trabajo inútil, ¿no? Entonces imagínense ahí el abuso que significa, el tipo de poder que representa una empresa capitalista, ¿no? No únicamente pensémoslo en los términos de lo desagradable que es, sino pensémoslo también en los términos de cómo representa eso un ejercicio de poder real, un ejercicio de poder impersonal, social también, porque el desempleo siempre pasa como si fuera una cuestión impersonal, pero que a final de cuentas tiene una dimensión de clase muy, muy poderosa, ¿no? Ese tipo de sufrimientos sociales, de traumas sociales, de violencias psicológicas, a final de cuentas son instrumentalizadas por una clase para ganar beneficios materiales, ¿no? Entonces, si eso no nos pone en contra de cualquier tipo de trabajo de mierda, no sé qué lo va a hacer, ¿no? Paulina B tiene en el chat un comentario, Ya se fue. dice, ah, ok. Y Sigue preguntan por llegando. la película se llama The Call, creo, el teléfono, creo que la tradujeron en español, es una película coreana, creo, tuve que buscarlo rápido, pero si no, luego les paso el dato. Eh, entonces, ¿alguien más que quiera hacer una participación? La verdad, agradezco mucho a Omar y a Adriana las participaciones que hicieron porque pues nos dan sus experiencias también como trabajadores de mierda, ¿no? Dae, cuéntanos. Hola Pablo, soy Amadís, del Hola, teléfono de DAI. Madis. Qué chido, qué bueno Oye, escucharte. ya no alcanzas a escuchar toda tu presentación, pero se me hizo muy interesante la parte en la que hablabas del sadismo, de los gerentes, ¿no? Yo estoy en un trabajo de mierda, actualmente. Am, También quería comentar, no sé si lo dijiste al principio, el trabajo de mierda no simplemente, a lo mejor puede ser el donde te la pasas mal o donde estás mal pagado, sino precisamente en las labores parasitarias, que no aportan nada, ¿no? Entonces, aunque mi trabajo de mierda no es mal pagado ni sufro mucho, como a lo mejor otros pudieran decir, reconozco la inutilidad de las funciones que yo realizo, ¿no? No sé si alguna vez te platiqué cuando teníamos el taller de Marx, pero trabajo en Telcel, entonces es una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Y es muy interesante, además yo estoy en el corporativo y eso, estoy muy cerca de los gerentes y de su labor sádica y de su labor en la que ejercen un montón de poder y un montón de exhibición y un montón de, como decías, pues entre más inútiles tenga yo aquí, más estatus tengo, ¿no? Estoy muy cerca de eso, entonces por eso me resonó lo que estabas diciendo. Y lo que quería comentar es que eh, como que entender por un lado la función parasitaria del trabajo y al mismo tiempo el sadismo creo que es algo que le hace falta mucho al marxismo militante, al comunismo, al marxismo-leninismo, porque no se trata nada más de decir, ah, pues toma el medio de producción, hazte dueño del trabajo, porque el trabajo que estás haciendo no sirve de nada, ¿no? En telecomunicaciones, que pues es el negocio de Telcel, en telecomunicaciones todo se puede automatizar, absolutamente todo. Esta llamada que estamos teniendo aquí nosotros se puede hacer sin que haya necesidad de que haya en Polanco 10,000 cabrones administrando a otros 100,000 en todo el país para nada, ¿no? Tú podrías, y Huawei es una empresa china de telecomunicaciones, lo está haciendo,
tú pudieras automatizar todo para que no haya nadie allí levantando Exceles y administrando a otros 200 personas, ¿no? Entonces, no sé si el marxismo militante, como digo, tenga que plantearse una alternativa distinta. A lo mejor no se trata de tomar Telcel, ¿sabes? Porque Telcel no hace nada. A lo mejor se trata de automatizar y darle un empuje a las fuerzas productivas para que nadie esté haciendo el trabajo de mierda. Entonces, nada más quería como mencionar eso. Me dejó muchas reflexiones lo que dijiste. Voy a bajar el libro porque se ve que está bastante bueno. Muchas gracias. Gracias a ti, Madis. Y es un comentario muy interesante. Eh, a ver, voy a tratar de decir al menos dos cosas al respecto. Por un lado, yo estoy de acuerdo en que el marxismo militante, y yo diría todo socialismo, está interesado en no solamente tomar control de las empresas, sino desearíamos que muchas empresas desaparecieran, ¿no? No solamente Telcel, podemos desear Coppel, Electra, empresas armamentísticas, podemos pensar en ramos enteros de las economías actuales que desearíamos que ya no existieran. Y creo que eso es lo que resalta la importancia de que el socialismo y el marxismo-leninismo en particular, pero muchas ramas del socialismo también, sean proyectos históricos, proyectos que no quieren heredar una historia de trabajo asalariado, quieren cambiar la sociedad y cambiar esa historia, ¿no? En ese sentido es muy importante lo que señalas porque justamente sería la acción de transformar la composición real de la economía de la sociedad, eh, desintegrando eh, o sea, empresas, organismos que están haciendo negocios sobre estos espacios de oportunidad y automatizando y también podríamos pensar en creando mediaciones sociales que permiten también una colaboración. Pero justamente lo que subraya todo eso es la necesidad de pensar las cosas en un término histórico, social, que no puede ser local, digamos, que no puede ser un acto de un solo grupo de obreros, sino que tiene que incluir un movimiento pues histórico. Es difícil elegir términos que en la actualidad no estén demasiado cargados en un cierto marco de significados como para decirte algo en particular, pero en un sentido histórico. La clase por eso actúa como clase, ¿no? Eh, y lo segundo que quería mencionar de lo que decías es que, por ejemplo, un argumento muy simple que se puede levantar para ver la lógica detrás de esto, de por qué tendría que ser un movimiento social histórico, es pensar que si tú acabas con los trabajadores de Telcel, con la automatización, pues personas tienen que ser absorbidas para cumplir sus necesidades de vida a otra cosa que lo reemplace. Y si su única opción es venderse en otra empresa igual de nefasta que Telcel, pues ¿para qué se hizo eso, no? En ese sentido, lo que queremos no es justamente que solo desaparezcan los trabajos de mierda, que solamente desaparezca ciertas empresas, sino que se parezca todo un régimen de trabajo asalariado que es el que hace posible cosas como el trabajo de mierda a nivel como fenómeno histórico, digamos, como fenómeno social, ¿no? Entonces yo estaría muy de acuerdo con lo que tú dices. Hay que poner más atención, en mi opinión, desde el marxismo militante, en la cuestión de pensar formas distintas de trabajo que no fueran trabajo capitalista, ¿no? Al final de cuentas, el trabajo de mierda sigue siendo un trabajo capitalista, ¿no? Eh, Y creo que Adriana, querías tomar la palabra, ¿no? No, bueno, Bueno, ya nada más entonces, me quería despedir. sí, Este, yo creo que ya es momento. sí, vamos a despedirnos. Quedaron ya solamente 8 personas, pero pues son bastantes para que haya sido hasta el final de la charla. Y ya, bueno, igual, cualquier donación, siempre es bienvenida.
Ahí en el grupo pues se postea este fin de semana, esperamos tener ya la última repartición de comida en el hospital. Creo que es como que ahorita estamos entre el hospital y los migrantes. Eh, Cualquier duda también al colectivo, de lo que hace el colectivo, pues Comida No Bombas, está en redes sociales y también pues así eh, como les comentaba, vamos a seguir haciendo cosas para que siga el colectivo andando y pues ojalá un día Comida No Bombas tenga su espacio físico en la ciudad de Morelia. Gracias, Pablo, por la aportación y pues escuchen su podcast y ojalá pues podamos seguir colaborando eh, acá. Gracias a ti, Andrea. Gracias a todas, Adriana, ¿por qué? todos. Perdón, una disculpa, Adriana. Ah, es Pero, impresionante. perdón, pero muchísimas gracias a ti, a Comediando Bombas por el espacio, a todas, todos quienes vinieron hoy. Y pues, cuídense mucho. Y pues nada, ser socialistas, anarquistas, Así ahí luego es. uno no sabe ya ni qué es, ¿verdad? Pero bueno, Sí, hasta luego. qué bueno que Ya voy a desperté el cerrar. interés en el anarquismo contigo. Adiós, Pablo, nos vemos, bye. Hasta luego.